El colapso silencioso. El devastador impacto de la crisis inmobiliaria de Florida en sus propietarios. 2025. El año 2025 será recordado en la historia inmobiliaria de Florida no solo como el año en que los precios de las viviendas dejaron de subir, sino como el año en que el sueño de Florida se fracturó bajo el peso de una realidad financiera insostenible. Tras un frenesí eufórico entre 2020 y 2023, impulsado por una migración masiva, tasas de interés artificialmente bajas y una exuberancia especulativa, el mercado ha entrado en una fase de corrección dolorosa. Sin embargo, llamar a esto una simple corrección es engañoso. Para cientos de miles de propietarios existentes, 2025 no representa un ajuste cíclico, sino una crisis existencial multifacética que amenaza su estabilidad financiera, su movilidad y la viabilidad a largo plazo de poseer una vivienda en el estado del sol. A diferencia de las caídas del mercado anteriores, la crisis de Florida en 2025 no está impulsada únicamente por una burbuja de precios o un colapso del empleo. Es una tormenta perfecta, una convergencia tóxica de factores nacionales, altas tasas de interés y crisis locales catastróficas, una implosión del mercado de seguros de propiedad y las consecuencias financieras de una legislación de seguridad de condominios necesaria, pero brutalmente costosa, SB4D o SB154. Este análisis no se centrará en los precios de lista o las estadísticas de ventas como indicadores abstractos, sino en los efectos tangibles, profundos y a menudo devastadores que esta caída del mercado está teniendo en los propietarios de viviendas de Florida en 2025. Desde la trampa del patrimonio neto negativo hasta la parálisis de la movilidad y la explosión de los costos de propiedad, la crisis está redefiniendo lo que significa ser propietario en Florida. La doble trampa de la asequibilidad. Compradores ausentes, propietarios atrapados. El impacto más fundamental en los propietarios existentes proviene de la drástica reconfiguración de la asequibilidad, que ha creado dos grupos distintos de propietarios paralizados. 1. El mercado congelado. Compradores excluidos y el impacto en el vendedor. El primer impacto en los propietarios es la simple evaporación de la demanda de compradores. El doble golpe de los precios inflados heredados del auge y las tasas de interés hipotecario que se estabilizaron en un rango elevado, de 6.5 a 7.5% durante gran parte de 2024 y 2025, ha diezmado el poder adquisitivo. La matemática de la exclusión. Considera una vivienda de nivel básico que alcanzó un precio de $400,000 en el pico. En 2021, tasa al 3%, un comprador con 20% de entrada, $80,000, para una hipoteca de $320,000, tenía un pago de capital e intereses aproximado de $1,349. En 2025, tasa al 6.8%, incluso si esa casa ha caído un 5%, a $380,000, y el comprador aún tiene $76,000 de entrada, la nueva hipoteca de $304,000 tiene un pago de capital e intereses de aproximadamente $1,984. Consecuencia para el propietario. El pago mensual para comprar una casa similar o incluso ligeramente más barata es casi un 50% más alto. Esto ha eliminado a la vasta mayoría de compradores primerizos y de ingresos medios del mercado. Para el propietario existente que necesita vender, esto significa que su grupo de compradores calificados se ha reducido drásticamente. Su casa puede estar en el mercado durante meses, acumulando días en el mercado, DOM, y forzando múltiples reducciones de precio. La caída de precios que experimentan no es solo una corrección abstracta, es el resultado directo de la falta de compradores capaces de pagar el nuevo costo mensual de la propiedad. 2. Las esposas de oro. Propietarios atrapados por tasas bajas, el efecto de encierro. Paradójicamente, la crisis afecta con igual dureza a la mayoría de los propietarios que tuvieron la suerte de comprar o refinanciar entre 2012 y 2022. Millones de propietarios de Florida tienen hipotecas con tasas fijas inferiores al 5%, muchas de ellas por debajo del 3.5%. En 2025, esta tasa baja actúa como un ancla, unas esposas de oro que los encadenan a sus propiedades actuales. La parálisis de la movilidad. Estos propietarios están funcionalmente atrapados. No pueden vender ni mudarse sin incurrir en una penalización financiera masiva. Inmovilidad laboral. Un ingeniero en Orlando que recibe una oferta de trabajo lucrativa en Jacksonville o Tampa debe rechazarla. ¿Por qué? Porque vender su casa actual, donde paga $2,000 al mes con una tasa del 3.1%, y comprar una casa de precio comparable en la nueva ciudad le costaría $3,800 al mes, con una tasa del 6.7%. El aumento salarial sería devorado por el nuevo costo de la vivienda. Esto introduce una fricción sin precedentes en el dinámico mercado laboral de Florida. Inmovilidad vital.
Las transiciones de vida normales se han vuelto financieramente imposibles. Familias en crecimiento. La pareja joven con un segundo hijo que necesita desesperadamente pasar de un 2-1 a un 4-2 no puede permitirse el move-up. Están atrapados en un espacio vital inadecuado. Divorcio. Las parejas que se separan enfrentan una pesadilla logística. La solución habitual de vender la casa y dividir las ganancias ya no funciona si la venta resulta en una pérdida, patrimonio neto negativo, o si ninguna de las partes puede permitirse comprar la parte del otro o una nueva propiedad con las tasas actuales. Jubilados. Nido vacío. El impacto más trágico es quizá en los jubilados. Una pareja de 70 años en una casa unifamiliar de 5 habitaciones en Coral Gables, con una hipoteca pagada o casi pagada, lógicamente querrían reducir su tamaño, downsize, a un condominio más manejable. Sin embargo, descubren que vender su casa a un precio deprimido y comprar un condominio de $350,000, incluso con una gran entrada, resultaría en costos mensuales más altos, debido a las tasas de interés, si financian algo, y como veremos, a las cuotas de HOA absolutamente explosivas. Están atrapados en casas demasiado grandes, costosas de mantener y asegurar. El falso suelo del inventario. Este efecto de encierro es la razón principal por la que el inventario de viviendas unifamiliares, aunque ha aumentado desde mínimos históricos, no ha inundado el mercado. Los propietarios no están vendiendo. Esto crea una escasez artificial que irónicamente ayuda a moderar la caída de precios en el segmento de viviendas unifamiliares, pero lo hace a costa de la libertad financiera y la movilidad de los propietarios existentes. El mercado no está saludable, está congelado. La tormenta perfecta de costos de propiedad, la crisis existencial del propietario. Más allá de la parálisis transaccional, el impacto más doloroso y directo en la vida diaria de los propietarios en 2025 es la explosión incontrolable de los costos de mantener la vivienda. La caída del valor de mercado es un golpe al patrimonio en papel. El aumento de los costos de seguros y HOA es una hemorragia mensual de efectivo que está llevando a muchos a la insolvencia. Factor clave A. La implosión del mercado de seguros. La crisis de seguros de propiedad de Florida ha pasado de ser una molestia a ser un factor definidor del mercado, un cáncer financiero que devora los presupuestos de los propietarios. ¿Por qué ocurre? No es un solo factor, es una convergencia de pérdidas catastróficas. Huracanes como Ian 2022 e Idalia 2023 causaron decenas de millones en pérdidas aseguradas, agotando las reservas de las aseguradoras. Costos de reaseguro. Las reaseguradoras, las compañías que aseguran a las aseguradoras, han duplicado o triplicado sus tarifas para Florida, considerándola uno de los lugares más riesgosos del mundo para asegurar. Legado de litigios. Años de fraude desenfrenado especialmente en reclamaciones de techos y un entorno legal que favorecía los litigios masivos contra las aseguradoras, aunque se reformó legislativamente, el daño ya estaba hecho y la desconfianza persiste. Costos de construcción. La inflación ha hecho que el costo de reparar o reconstruir una casa sea mucho más alto, aumentando el pago por reclamación. El resultado para el propietario de vivienda unifamiliar es FH. Primas inasequibles. Las primas anuales de seguro de hogar se han disparado. Un propietario que pagaba $3,000 en 2021 ahora enfrenta renovaciones de $7,000, $10,000 o incluso $15,000 en 2025, especialmente en el sur de Florida o en áreas costeras. La tiranía del techo. Las aseguradoras se niegan a asegurar viviendas con techos de más de 10 o 15 años. Esto obliga a los propietarios a pagar de su bolsillo $20,000 a $50,000 por un techo nuevo, no como una mejora deseada, sino como un requisito no negociable para mantener el seguro. Y por lo tanto, su hipoteca. No renovaciones masivas. Cientos de miles de propietarios han sido simplemente abandonados por sus aseguradoras privadas, Farmers, State Farm, etc., han reducido su exposición. Esto los obliga a buscar cobertura en un mercado excedente con primas aún más altas, o a unirse a la aseguradora estatal de último recurso. La trampa de Citizens. Citizens Property Insurance se ha convertido en la aseguradora más grande del estado, con más de 1.4 millones de pólizas. Esto es una bomba de tiempo financiera. Si un gran huracán golpea y agota las reservas de Citizens, la ley le permite imponer recargos, es decir, un tax impost huracán, a todos los asegurados en Florida, incluidos automóviles y otras pólizas, no solo clientes de Citizens. Impacto en el propietario. El propietario, con su tasa baja del 3%, ve cómo su pago hipotecario mensual total PITI, capital, intereses, impuestos y seguros, se dispara de todos modos. Su pago de depósito en garantía escrow se recalcula y aumenta en $300, $500 o $700 por mes solo para cubrir la nueva prima de seguro. Esta carga de efectivo anula por completo el beneficio de su tasa hipotecaria baja y en el caso de los jubilados con ingresos fijos, puede ser el golpe final que los lleve a la insolvencia. Factor clave B. La bomba de relojería de los condominios, legislación SB 4D y SB 154.
Si la situación del seguro es un huracán para los propietarios de SFH, para los 1.5 millones de propietarios de condominios de Florida es un apocalipsis financiero. Aquí la crisis de seguro se combina con las consecuencias financieras de la legislación de seguridad post-Surfside, SB4D, y sus enmiendas. El mandato inflexible. Tras el colapso de Champlain Tower South, la legislatura de Florida acertadamente priorizó la seguridad. La nueva ley exige dos cosas cruciales con una fecha límite clave del 31 de diciembre de 2024. Inspecciones estructurales, SIRS. Todos los edificios de 3 pisos o más deben completar costosos informes de ingeniería, estudios de reserva de integridad estructural, para identificar el estado y la vida útil restante de los componentes estructurales, concreto, techo, cimientos, etc. Financiación completa de reservas. A partir del 1 de enero de 2025, es ilegal que las asociaciones de condominios voten para renunciar o financiar parcialmente las reservas para estos componentes estructurales críticos, por lo